hermanos, a leer las Sagradas Escrituras del libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Hermanos, recordemos que Dios nos dice que seamos sabios. Dios nos dice que seamos sabios y entendidos, y es, hermanos, pues necesario, ¿verdad?, ser sabio, porque es un requisito, hermano, o sea, que es un mandamiento que Dios nos da, que seamos sabios, porque la palabra dice, pues, que también dice que el temor a Dios es la sabiduría. Entonces, si somos sabios, es porque hemos tenido temor de Dios. Nadie puede ser sabio. Me estoy refiriendo, hermanos, hablando, pues, como dice Pablo, en la sabiduría de Dios, ¿verdad? No sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque los sabios terrenales son insensatos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra dice, hermanos, que la sabiduría es el temor a Dios, y Dios nos dice que seamos sabios. O sea, veamos esto, pues, o sea, empecemos a analizar la palabra. Bueno, si alguien quiere ser sabio y no tiene temor de Dios, pues no va a lograr nada. Pero si alguien es temeroso de Dios, pues él sí, ¿verdad? Porque ese es el requisito, ser temeroso de Dios. Es que, mire, hermano, fíjense, hermano, que la palabra de Dios dice que, o sea, se resume, la palabra de Dios se resume, y también se expande, ¿verdad? O se multiplica, ¿verdad? Los mandamientos, y se resume también, ¿verdad? Bueno, la palabra dice que el primero el primero y el segundo mandamiento, ¿verdad? Ahí se resume la palabra de Dios o la ley de Dios, ¿verdad? Que sería el primer mandamiento. El primero y grande mandamiento dice: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad?, con todo tu corazón. Ahí se resume.
Si así hace usted, va bien, pues, todo lo logra, ¿verdad? Sin atender, o sea, sin complicarse, pues, en la diversidad de mandamientos. No es que no lo va a cumplir, ¿verdad? Sino que como el que es de Dios no peca, no tiene problemas, pues, como dice la palabra, para los que son pueblo de Dios no hay ley. O sea, para los obedientes no hay ley. Pero guarda todos los mandamientos, pues. También hay un segundo mandamiento que dice la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra explica, porque si amas a tu prójimo no vas a pecar contra él. Entonces, hermano, es necesario, pues, de que partamos de ahí, ¿verdad? Que estemos fundamentados ahí. Luego, si nosotros hemos hecho eso, pues como dice la palabra, hemos vencido, ¿verdad? Hemos vencido el mundo, ¿verdad? Porque obtenemos todas las promesas que Dios nos promete, nos ha prometido, ¿verdad? Y somos, pues, salvos, ¿verdad? Somos pueblo de Dios, que estamos esperando, pues, la salvación, pues, que Dios nos ha prometido. Pero de ahí para allá, hermanos, se complica. Si alguien no tiene temor de Dios, las cosas se complican. Porque si usted ve los evangélicos de evangelios diferentes, pues ellos no tienen temor de Dios, porque ellos si les dicen, mire, fíjense que hay que guardar los mandamientos, el que peca es del diablo, ¿verdad? O sea, les dice la palabra correcta, ¿verdad? Y él dice, no, si no hay quien cumpla. Entonces él no tiene temor de Dios. ¿No tiene temor de Dios? ¿Cómo va a ser sabio? O sea, que en los evangélicos de evangelios diferentes bien se cumple la palabra que dice la palabra que son insensatos. Igual a las vírgenes insensatas. Se contradicen ellos en sus cosas, ¿verdad? Como dice la palabra, que hablan ellos palabras sin sabiduría. No saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Vemos el problema serio, ¿verdad? Entonces es necesario que nos ubiquemos, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Que vamos pues a hacer eso, a tener temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, guardamos los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, somos sabios y sabemos todas las cosas, sabemos qué vamos a hacer para salvarnos, sabemos que el que peca es del diablo, sabemos que el que es de Dios no peca, sabemos que para salvarnos tenemos que guardar todos los mandamientos, que no vamos a pecar ni un día, todos los días vamos a permanecer obedientes y en ese sentido permanecemos santos, ¿verdad? Santos, ¿verdad? Porque el día que nosotros perdemos la santidad, porque para perder la santidad, hermanos, es que hayamos pecado. Y claro, si pecamos, ahí terminamos, ahí perdemos pues todo el proceso, ¿verdad?, de salvación que llevamos, ¿verdad? Porque es requisito que para ser salvos tenemos que guardar todos los mandamientos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica que hemos leído. Ahora, hermanos, hemos leído en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Resulta, hermanos, que la palabra nos habla de que, dice que, nos habla pues de la piedra angular, ¿verdad?, que es Cristo, y la gente que no obedece el mandamiento desprecia esa piedra angular, ¿verdad? Entonces, pero lo que creemos, dice la palabra, pues nosotros creemos en Él, pues lo que creemos, ¿verdad? Que Él es, ¿verdad? Poderoso, ¿verdad? Pues nos va bien, dice la palabra, ¿verdad? El problema es con los que no creen en Él, ¿verdad? Vamos a ver, dice, acercándose a Él, ¿verdad? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Eso es por los que no obedecen, ¿verdad? Los que no creen en Él. Desechada ciertamente por los hombres. Pero para Dios escogida
y preciosa, ¿verdad? La piedra angular, ¿verdad? Que es Cristo. Y habla para nosotros, dice, y a ustedes, dice, a ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, hermano, cuando nos dice que nosotros también, ¿verdad? Nos edifiquemos, ¿verdad? Como piedras vivas, usted sabe, hermano, que edificarse, hermano, es guardar los mandamientos. Cuando dice la palabra que nosotros nos vayamos edificando como el edificio para que more Cristo en nosotros, como edificándonos como una casa, ¿verdad? La casa, ¿verdad? Santa, donde Cristo va a morar. Eso quiere decir que vayamos guardando los mandamientos, ¿verdad? Alguien va a decir, ¿verdad? Y pensando ahí que cómo edificar, o cree que son palabras, o cree que son algunas palabras, ¿verdad? Pues sí, que son de poesía o hacer algo así, ¿verdad? Porque son palabras, porque tienen pues esa gracia, ¿verdad? Y esa forma en que están pues coordinadas las palabras. Pero la verdad, hermanos, edificarnos es no pecar. Si nosotros no pecamos, nos santificamos y entonces Dios mora en nosotros, dice, o viene a nosotros, ¿verdad? A ser morada, dice la palabra. Entonces nosotros vamos edificando como edificio, ¿verdad? Santo, ¿verdad? Y no pecar. Así vamos edificando, ¿verdad? Entonces, hermano, dice la palabra, pues que nosotros también, ¿verdad? Nos vayamos edificando, dicen, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Mire, hermano, las palabras todas tienen las palabras que hay en la Escritura todas tienen pues una concordancia, ¿verdad? Con otra enseñanza, ¿verdad? Y están bien coordinadas de una manera pues que queda bien definido todo, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo que le quiero decir cuando dice no será avergonzado, se está refiriendo, hermano, a aquella parte que nos dice la Escritura, que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, yo era tu siervo, ¿verdad? Y el Señor le va a decir, apártense de mí, pecadores. Y allí dice, será yo el crujir de dientes, sería por un lado, por una parte, ¿verdad? Y por la otra que dice que van a salir avergonzados, ¿verdad? De la presencia del Señor, ¿verdad? Avergonzados porque le decían, Señor, Señor, si yo era tu siervo. Y resulta que salen pecadores y van para el infierno. Claro, ellos tenían el ánimo, la idea de ser salvos, ¿verdad? Y al decirles que van para el infierno, claro, salen avergonzados, ¿verdad? Entonces, el que creyera en el Señor no será avergonzado, porque la palabra de Dios dice pues de que nosotros guardemos los mandamientos para que en aquel día, ¿verdad?, no salgamos avergonzados, dice la presencia del Señor. En otra parte dice que también guardemos los mandamientos para que podamos estar, dice, en pie delante del Señor. Dice, así dice la palabra. Y acuérdense que la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. O sea, es lo mismo, como que no, es lo mismo pues que
que no pequemos, ¿verdad? Que si no pecamos somos santos, ¿verdad? Y que con santidad sí podemos estar en la presencia del Señor, pero estas personas que dice la palabra, que le dicen Señor, Señor, pues se está refiriendo a ese montón de gente de evangelio diferente que dice que se va a salvar, que dice que son salvos por gracia y son pecadores, ¿verdad? Así de que no podemos pecar, hermanos. Esa idea, mire, decimos, esa idea es errónea, podemos decir, ¿verdad? Pero es mejor decir, mire, esa idea es satánica, esa idea es de Satanás, ¿verdad? Y allí pues va mal, ¿verdad? Y eso no es bueno, eso de ninguna manera. Por eso dice la palabra que estos pastores de evangelio diferente enseñan cosas que no convienen, ¿verdad? Y eso no conviene porque es para condenación esa enseñanza. Así que dice la palabra, ¿verdad? No será avergonzado, dice, ¿verdad? Para ustedes, pues los que creen en Él, para ustedes, pues los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire cómo explica bien claro. Dice, hermanos, que estas personas cuando dicen, mire, no, si no hay quien cumpla, ¿verdad? Son desobedientes, tropiezan en la palabra, quiere decir, hermanos, que se equivocan, pues vale, como que, mire, siempre, hermanos, la Sagrada Escritura tiene una enseñanza, ¿verdad? Como dice la palabra que nos enseña en parábola, ¿verdad? En ejemplos, ¿verdad? O sea, entonces, dice entonces la palabra, pues, de que si nosotros vamos bien por un camino y no tropezamos, ¿verdad? Esa es victoria, pues, eso es lo que Dios nos pide, que vayamos bien y que no tropecemos, o sea, que no tropecemos en una piedra, ¿verdad? Pero si alguien tropieza en una piedra, ese es indicativo de que él ha fracasado. Pero el que no tropieza, ¿verdad?, en su camino, en nada, ese ha salido en victoria. Entonces, en este sentido, los que dicen que no hay quien cumpla y entienden mal la Escritura, como dice la palabra, que entienden mal la Escritura, tropiezan en la Escritura y entonces, siendo desobedientes, ¿verdad?, no obedecen la Escritura. Entonces, vemos, ¿verdad?, ese problema, pues que allí está bien claro donde esta gente falla. Y ellos no se preocupan por esto. Ellos no les viene a la mente, ¿verdad?, estar ellos cumpliendo los mandamientos, porque ellos mismos saben que no los cumplen. Y ellos defienden pues esa situación de que ellos no los cumplen, pero que están bien porque no hay quien cumpla. Eso es la idea de ellos, ¿verdad? Una idea que no tiene nada de acercamiento a la Escritura, pues está bien lejos, ¿verdad? Entonces dice que ellos tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Miren qué problema es este. La gente oye las palabras, o los rectores oyen las palabras y no meditan, ¿verdad?, en la Escritura. Miren, la Escritura dice, hermano, que Dios ha llamado a muchos. Y de esos muchos que ha llamado, poquitos se van a salvar, que son los que obedecemos, ¿verdad? Poquitos van a ser, la palabra dice, van a ser justos, van a ser santos, ¿verdad? O obedientes. Poquitos. Y la gran multitud se va a condenar. Bien dice la palabra que ya están destinados a condenación. Miren, es muy importante, la predicación es muy importante, porque la predicación viene a explicar esas fallas o esos errores o esos comportamientos
que no son propios, ¿verdad? No son buenos. Y cuando alguien pone atención a la palabra y quiere pues rectificar, le va bien porque él endereza sus caminos y alcanza la salvación que en primera parte él no la había pues asegurado, ¿verdad? Entonces la predicación es muy importante, pero también, como dice la palabra, que están destinados a condenación. La palabra dice, ¿verdad?, que los que persisten en pecar, imagínense eso, los que persisten en pecar, o sea, que no quieren dejar de pecar, ¿verdad? Entonces dice que Dios les envía un poder engañoso o un espíritu engañoso para que crea a la mentira a fin de que sea condenado todo aquel que no quiso obedecer los mandamientos de Dios. Mire cómo dice. Dice, Dios les envía, al que persiste en pecar, Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira, a fin de que sea condenado todo aquel que no quiso creer en la verdad, o no quiso obedecer a la verdad, que es lo mismo, no quiso obedecer los mandamientos de Dios. Bueno, dice, oiga cómo dice, que a fin de que sea condenado, o sea que, como dice la palabra, tiene la condenación reservada. No es bueno ser de los muchos. Miren, la gran multitud de los muchos son tranquilos. Oye, ellos, o sea, de primera, principalmente, pues, no entienden la escritura. Ese es un punto. Y lo otro es que están bien tranquilos porque el espíritu los ha engañado y están como dormidos. Por eso es que dice la palabra que en aquel día, pues, cuando ellos pues se presenten a recibir el premio, ¿verdad?, o lo que ganaron, resulta que esos espíritus que los engañaron ya no van con ellos, porque esos espíritus Dios se los da solamente para el tiempo de vida en esta tierra. Cuando muere, la palabra dice que al morir la persona, muere también con ellos todas las cosas malas que tenían, en la ignorancia, ¿verdad?, toda odio, toda envidia, todo muere y ellos van sanos a la presencia del Señor. Entonces ellos allá van a entender el problema que tuvieron, pero acá no van a entender. Ese es lo que le digo yo, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Que cuando le dijo el rico le dijo, hablando de la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad?, o el rico y Lázaro, que el rico le dijo al padre Abraham que mandara a Lázaro a avisar acá, ¿verdad?, para que les dijera, que testificara que él estaba en el fuego y que ellos pues enderezaran sus caminos para que no fueran al mismo lugar. Así le dijo, de buena fe, porque ya tenía la mente normal, ya no era mente pues que tuviera envidia ni rencor, porque esos son malos espíritus. Cuando esos malos espíritus salen, la mente queda sana, de buena fe, de buena conciencia, no le sea mal a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo padre Abraham? No, le dijo, no le van a creer. ¿Por qué no le van a creer? Porque padre Abraham ya sabía que tienen espíritu de error, y que si es posible no le van a apedrear mejor a Lázaro, y no le van a creer, porque cuando tienen esos espíritus, nadie los hace pues entender. Así que vamos, hermanos, a ver, ¿verdad?, otros versículos que hablan de lo mismo, para que veamos, hermanos, que las cosas en la Escritura pues tienen confirmación, ¿verdad?, y definición bien clara. Fíjense, hermano, que vamos a ver, hermano, segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: y
que en él entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga bien, estamos hablando de lo que dice la palabra, que tropiezan en la escritura entendiéndola mal, para su propia perdición, a lo cual fueron también destinados, ¿verdad? Entonces dice pues de que ellos entienden mal las escrituras, tanto las cartas de Pablo como también las otras escrituras, ¿verdad? Las entienden mal para su propia condenación. También, hermanos, vamos a ver en primera, vamos a ver, hermanos, en primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Veamos cómo dice, el hombre natural, que es el hombre que peca, o el hombre pues que no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice después que el que tiene el Espíritu de Dios sí lo entiende. Entonces, el que es pecador no tiene el Espíritu de Dios, y por regla, ¿verdad?, en la palabra de Dios aparece que está escrito que los que no tienen el Espíritu de Dios, o los pecadores, no pueden entender las Escrituras, no las pueden entender. Entonces mire cómo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. O sea, ahí tenemos que ver, ¿verdad?, esa afirmación, que es una constante, ¿verdad? Es una regla, pues, que no cambia, no varía, ¿verdad? No puede, pues, traspasar, ¿verdad?, esa palabra, que se cumple, pues. Entonces dice, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está, él no tiene el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Quiere decir, él entiende todo, pero a él nadie lo puede, como dice la palabra, examinar, ¿verdad? Porque dice examinar a los espíritus, si son de Dios. Nosotros podemos examinar a todos, ¿verdad? A todas las personas, ¿verdad? En el camino de Dios, y a ver si son de Dios o no son de Dios. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios, ellos no pueden hacer nada de eso, porque no tienen parte con Dios, pues Dios no les ha dado sabiduría, pues. Entonces, vamos a quedar claros, pues, hermanos, de que es necesario, pues, que nosotros los evangélicos creamos y obedezcamos, como dice la palabra, seamos temerosos de Dios y andemos pues en el mandamiento para que se cumpla en nosotros, ¿verdad?, la palabra, y que andemos pues en verdad, que andemos pues conforme al mandamiento, que lo que hagamos sea positivo, pues que logremos, ¿verdad?, la meta pues de alcanzar la salvación. Pero los que no se someten, ellos todo el tiempo van a andar equivocados y todo el tiempo les va a pasar como las vírgenes insensatas, ¿verdad?, engañados y perdidos. Pues entonces, hermano,
seamos, ¿verdad?, obedientes al mandamiento para que todo nos salga bien. Bendito sea tu nombre, Señor.